peso más importante para la vida de las personas. Porque al final el reflejo de todo lo que nosotros hemos sido para ellos y todo lo que significamos y todo lo que hemos hablado y todo un montón de cosas ha sido un impacto para su vida. Pero creo que cuando nosotros caminamos en esta verdad de quién es Dios y caminamos en esta verdad de que Dios puede hacer un montón de cosas por nosotros y en nosotros, es bien padre entender que Dios siempre va a estar de nuestro lado y a nuestro favor. Entonces, estaba pensando cómo nosotros veíamos la verdad de quién es Dios. Y la verdad de quién es Dios está partida en nuestra experiencia de cómo hemos vivido en cada etapa de nuestra vida a Dios y hemos experimentado a Dios. Entonces, estaba leyendo el libro que les he comentado que está bien padre y habla de cómo en nuestra idea de cómo se ve la verdad, dice que nosotros vemos la verdad como cosas científicas, o sea, como que nosotros queremos, cuando tú le dices a alguien algo que has vivido, como que siempre te pide pruebas, ¿no? No sé si te ha sucedido, ¿no? Así de que le dices, ay, sí, yo estaba platicando de un tema con una amiga muy controversial y me dice, pero ¿en dónde viene eso? ¿En qué estadística viene eso? Y yo estaba así en la estadística de mi experiencia, de estar en la iglesia, de vivir con un montón, trabajar en muchas asociaciones y cosas así. Pero en nuestra vida, en nuestra cultura, queremos que los hechos sean cosas más científicas. Como esta idea que tenemos de hasta no ver, no creer, lo hemos llevado como un escudo a donde sea que vayamos. Entonces, cuando yo le hablaba como de cómo es mi pensamiento a través de mi experiencia, a ella le costaba mucho trabajo entenderlo porque ella quería estadísticas globales de la OMS, de la INEGI, y quería todas estas cosas. Y yo, desde mi experiencia, esto es lo que yo he vivido. Y seguramente debe haber estadísticas que sustentan mi experiencia, pero ahorita no te las puedo citar. Y veía como esto es algo que está en nuestra mente todo el tiempo. Queremos que Dios sea un Dios de hechos que yo pueda observar y que yo pueda ver. Y si en el momento en el que Dios no conecta con esos hechos, entonces yo no puedo creer lo que Dios puede hacer en mi vida. Y en el mundo en el que vivía Jesús, la escritura y cómo veían la verdad de la vida no se trataba tanto en un hecho como racional y científico y así, sino se trataba más en una experiencia. Por eso cuando Jesús se llevaba a los discípulos, no solamente les enseñaba el Torah, porque él decía, Jesús sabía que ellos ya sabían, ¿sí? Ahora que estoy siendo maestra de historia de México, tengo una gran ventaja en Querétaro, porque en Querétaro pasó un montón de cosas. Y entonces yo sabía que iba un momento a hablar de Maximiliano de Habsburgo. Y la historia de Maximiliano de Habsburgo es una historia padrísima, es de verdad, como que yo sabía de él, del Maxi, pero no sabía bien de Maxi. Y cuando empecé a estudiar quién era él, empecé a ver documentales, porque obviamente me tengo que ir hiper preparar, ¿no? Y cuando empezaba a hacer todas estas cosas, dije, en Querétaro fusilaron a Maximiliano, en Querétaro estuvo Maximiliano sus últimos meses o semanas, estuvo aquí en Querétaro, y para los que no saben, estuvo en el Templo de la Cruz. Y hay un paseo que puedes hacer del Templo de la Cruz y te explican, porque ahí fue la última batalla que peleó el ejército de Maximiliano, y te llevan y te dan así, nuestro guía de turistas estuvo bien chafa, ¿verdad? Pero siento que había más historia y él como y aquí hay hoyos de balas, y yo, ¿pero por qué? Diles a los niños por qué hay hoyos de balas. Y entonces como todas estas cosas, y entonces ya llegamos a la parte porque te dan todo un tour de todo el como monasterio, y ya después te llevan y te dicen, y aquí
fue donde Maximiliano estuvo durmiendo antes de que lo fusilaran. Y yo me acuerdo que yo entré y yo decía, wow, o sea, todo lo que yo he leído de Maximiliano, estoy en el lugar en donde él pisó. Y estoy en el espacio, estoy viendo a la vista, porque ya Querétaro ha cambiado mucho, pero estoy viendo a la misma perspectiva que Maximiliano vio. Estoy en las mismas paredes, estoy en el mismo piso, estoy pasando todas estas cosas. Y entonces cuando estaba ya así de mi clase con los niños, y entonces les puse el documental de Maximiliano, y en eso decía, Querétaro, el último lugar de descanso de Maximiliano. Y entonces salía el lugar en donde habíamos estado, y mis alumnos, así un montón, yo estuve ahí. Y yo, ajá. Y entonces mis alumnos, la realidad que era una realidad extraña, se volvió en una experiencia porque habían estado ahí. Y entonces conectaron, entonces los hoyos de bala que nos dijo el guía de turista fue por esta batalla de Maximiliano. Sí. Y entonces todo empieza a hacer clic. Porque te acuerdas que tú estuviste ahí, te acuerdas que ese fue el lugar en donde tú caminaste, te acuerdas que Dios hizo cosas por ti, te acuerdas que lo que Dios te dijo hace 3 años y hace clic 3 años después. Porque no estamos viendo las Escrituras como un libro de cuentos hermosos y una ficción. Con los que nos gusta mucho leer, hay libros que leemos que sabemos que nunca va a pasar. O sea, cuando yo me leí Twilight, yo no decía así, hay vampiros. Yo solo tengo que esperar a que venga un vampiro. Cuando las personas, que leen cosas de dragones, no esperan que haya un dragón de verdad, que vaya a aparecer un dragón de verdad. Pero cuando leemos las Escrituras, tenemos la ventaja de que podemos estar seguros que va a pasar lo que dice también aquí. Porque no es un libro, porque no es ficción, porque no es algo que alguien está solamente recordando, sino es una verdad que perdura hasta el día de hoy. Y cuando podemos ver y cuando nos enfocamos no en solo los hechos, Dios, es que si tú no me dices ahorita y no me lo compruebas, algunas personas, me acuerdo que en los 90s era mucho como de, ay, bueno, si me voy a casar con él, que venga con una playera morada. Y ese día nos tocaba irnos de morado, ¿no? Y queremos ponerle a Dios estas pruebas y estos hooks para que la realidad de quién es Dios se acomode a quien yo quiero que sea Dios en mi vida. Pero las Escrituras en esa época y cómo Jesús y sus discípulos lo entendían, no se enfocaba en las partes de los hechos, sino se enfocaba más en la experiencia. No se enfocaba tanto de cómo algo fue hecho, sino se enfocaba en qué pasó y quién lo hizo. No decían, no, explícame cómo. Y justo hoy estaba escuchando una prédica de un pastor que decía, cuando veas una persona que tú admires algo de su vida, siéntate y pregúntale cómo lo hizo, cuál fue el patrón de cómo lo hizo. Pero Dios lo que quiere que nosotros pongamos en nuestro corazón no es tanto cómo lo hicimos, sino qué hizo y quién lo hizo en nuestras vidas. Y entonces vamos a la Escritura y en lugar de decirle a Dios, no, yo quiero que me des la receta de cómo lo hiciste. Entonces en lugar de hacer eso, nosotros le preguntamos, ¿qué hiciste? ¿Y por qué lo hiciste, Dios? O sea, quiero entender tu corazón, no tanto el milagro, porque en nuestro pensamiento nos enfocamos mucho en el resultado, pero no nos enfocamos en el proceso. Entonces, cuando yo en mi vida quiero que Dios haga un milagro y estoy ansioso de entender los milagros de Dios, no estoy buscando, no voy con el milagro y le digo, ¿qué pasó? No, voy con el que hizo el milagro y le digo, y le preguntas, Dios, ¿qué?
Y entonces Dios empieza a hacer un trabajo en tu vida de experiencia. Y empieza a crear en ti esta hambre y esta sed de entender cómo funciona su corazón. Porque lo más importante no es ver el milagro, es conocer al que hizo el milagro. Eso es lo más importante. Pero como estamos hiper enfocados en resultados y somos una civilización y somos una mentalidad de resultado y no de proceso, entonces toda nuestra vida se resume a que solo Dios nos diga los hechos de cómo fueron hechos, pero no nos explique para qué, por qué. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? ¿En dónde lo hizo? O sea, hay tantas preguntas más por hacer y nos enfocamos solamente en quiero este resultado, quiero esto. Una vez mi mamá nos hizo un platillo que me encanta, no me acuerdo qué fue, ¿eran migas? Sí, que le dije, ay, quiero un platillo, mi mamá hace un platillo. Pero en mi mente yo no podía entender cómo se hacía el platillo. O sea, como de que mi mamá, siento que hay momentos que ya está tan acostumbrada a cocinar que cuando prueba algo dice, ya sé qué tiene y ya sé cómo lo voy a hacer, y como que y le atina. Es impresionante. Pero yo en mi vida, como no estoy tan experimentada con los chiles como mi mamá, ya saben que es como de el chile ancho, el chile no sé qué, el chile morita y cosas así. Y mi mamá es como de, sí, ya identifiqué las 5 variedades de chiles y qué tan tostados tienen que estar y no sé qué, y yo, órale. Y entonces yo me acuerdo que cuando se me antojó ese platillo, yo le dije a mi mamá, yo quiero eso, pero quiero ir a tu casa y que lo prepares enfrente de mí, porque yo quiero saber cómo lo hiciste. Yo quiero entender qué fue, porque mi mamá, ya les he dicho que mi mamá cocina como al ojo del buen cubero. Y es como de, ponle aceite, pero ¿qué tanto? Y me acuerdo, mi papá siempre le dice, ¿pero así? Y mi mamá, pues chécalo. Tú dime cuánto. Y mamá, no sé. Cuando tú sientas que es prudente. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué al lugar, mi mamá ya nos había hecho de comer y ya había hecho ese platillo. Y solo me acuerdo que me senté y le dije, mamá, yo quería ver cómo lo hiciste. No tanto porque mi mamá no me pueda decir qué ingredientes tiene y que yo pueda intentar imitar, sino porque yo aprendo de mi mamá cómo cocinar, porque le estoy viendo en la cocina y yo, o sea, hay veces que no soy partícipe, solamente la observo, porque ella está en su proceso. Y creo que muchas veces en nuestra vida con Dios tenemos que hacer eso. No es, ay Dios, quiero esto. Es, Dios, yo quiero entender tu corazón. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Cuál es el corazón? Hay veces que el milagro no era el milagro. El milagro era que otra cosa totalmente diferente. Con el leproso, el milagro no era que quitara la lepra. El milagro era que sanara su corazón y que lo tocara. Y hay cosas en nuestra vida que Dios estamos viendo los resultados de Dios, pero tenemos que tomarnos un momento para entender cómo Dios quiere que eso suceda y para qué. ¿Para qué? ¿Por qué sí Jesús sanó a unos y faltaban un montón de ciegos y sanó a 2 y en las escrituras solo viene 2? ¿Por qué necesitamos saber eso? Todas esas preguntas son excelentes preguntas de nuestra vida en general, en donde si nosotros nos sentamos a entender el corazón de Dios y hacerlas y sentarnos a entender su corazón, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que significa que para entender la verdad que siempre nos preguntamos, ¿alguna vez habéis hablado con una persona que es un filósofo? Son desesperantes. Yo, si hay algo que detesto, es hablar con una persona que estudió filosofía. Lo detesto. Lo detesto. Porque todo preguntan y nada les complace. Ninguna respuesta es la respuesta que ellos estaban buscando. Y le dices, no, pues por eso. ¿Pero para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué eso? Y yo, ¡uy! ¡Cállate! Insaciables. Hemos creado toda una materia en donde nuestras preguntas son insaciables.
Pero cuando nosotros vamos con el Dios de las respuestas y hacemos la pregunta, tenemos que también saber que su respuesta es suficiente. Y lo que yo quiero que pase, como yo quiero que todo suceda, solamente es como para beneficio de encontrarme con el que en verdad tiene las respuestas de todo. Y Dios está operando en nuestras vidas. Y Dios quiere que encontremos la verdad. Y dice, y la única manera de encontrar la verdad es encontrando a Jesús. No hay de otra. Mis opiniones no son las suficientes. Lo que yo sé no es lo suficiente.